Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Hoy vamos a hacer una sesión muy especial porque vamos a estar hablando sobre temas de electrofisiología para no electrofisiólogos, es decir, temas con los cuales como médicos generales, internistas, cardiólogos, perdón, nos vamos a ver enfrentados en nuestro día a día y que van a llevar a que muchas veces nos preguntemos cómo manejar a estos pacientes. Para empezar nuestro día de hoy, vamos a tener al doctor Clímaco Pérez. El doctor Clímaco Pérez es internista, cardiólogo y electrofisiólogo que trabaja en la actualidad en la ciudad de Ibagué y en la ciudad de Bogotá y nos va a hablar sobre un tema muy común y una causa de consulta muy común en los servicios de urgencias y de consulta externa y es mi paciente tiene palpitaciones. ¿Qué hacer si mi paciente tiene palpitaciones? Doctor Clímaco, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido. Micrófono apagado. Eh, Gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar entonces hablando sobre el tema. Voy a compartir eh, mi presentación, lo que ya están viendo mi pantalla, y voy a colocarlo aquí en modo de presentación. Básicamente vamos a hablar, como dijo Juan Carlos, sobre mi paciente tiene palpitaciones. Entonces, es importante cuando nos enfrentamos a esta situación, definir bien qué es unas palpitaciones. Entonces, primero es una sensación consciente de los latidos cardíacos, la que las personas generalmente tienen. Eh, no es quizás esto un síntoma mm, de arritmia o de palpitación como tal, pero esa sensación consciente puede ser la forma de consultar. Entonces es muy importante y significante definir si lo que está haciendo o lo que el paciente refiere es la sensación consciente o si realmente lo que tiene es un signo de una arritmia, y entonces ahí sí debemos entrar nosotros a evaluar. Entonces sí es importante entrar a escudriñar un poco en qué es esa palpitación. Y eso es importante también desde el punto de vista clínico porque es una razón frecuente de consulta. Entonces, si yo troto y me siento palpitaciones, pues son fisiológicas. Es la sensación consciente. Pero si yo estoy en reposo y siento alguna molestia, por ejemplo, en el cuello, y me produce alguna sintomatología acompañante, quizás lo que estoy presentando sí sea una arritmia. Entonces, es importante determinarlo porque estas palpitaciones pueden ser algo benigno o fisiológico o pueden conllevar a una condición grave. Y puede tener un impacto no solamente desde el punto de vista eh, estructural o patológico del paciente, sino también desde el punto de vista mental o emocional. Tanto que muchas veces estas palpitaciones por las cuales los pacientes nos consultan o por lo que llegan no son realmente eh, arritmias cardíacas, sino producto de la ansiedad, y por eso comencé hablando de lo importante de tener claro cuándo es una sensación consciente de los latidos y cuándo realmente puede ser una arritmia. Entonces, aquí hay una connotación donde la ansiedad, el estrés y las emociones, como vamos a ver en el transcurso de la charla, juegan un papel significante también en el abordaje que debemos hacer como médicos cuando el paciente nos refiere este síntoma. Entonces es clave porque quizás el paciente, si es benigna, pues lo podrá el médico general o el médico no cardiólogo definir y tranquilizar al paciente y solucionar el inconveniente, pero quizás puede ser algo grave y necesite que él remita a su paciente o ustedes remitan a su paciente hacia un especialista en el corazón, en este caso el cardiólogo, nosotros los electrofisiólogos. Entonces, las palpitaciones son un síntoma común en la población general, es una causa frecuente de consulta en atención primaria y en servicio de urgencia. Es importante que con la edad y la presencia de comorbilidades es más frecuente que se presenten arritmias, por lo tanto es más frecuente que sea un motivo de consulta.
Es más frecuente en las mujeres, quizás relacionado con las diferencias hormonales y la ansiedad que pueden, y la forma de manejar el estrés. Hay algunas situaciones del estilo de vida, como el consumo de cafeína, tabaco, alcohol, o las bebidas energizantes, que quizás puedan desencadenar estas palpitaciones y puedan tener connotación o pueda que no. Igual las situaciones de estrés. Hay condiciones también subyacentes como enfermedades de base que pueden producirlo, entre eso, por ejemplo, el desequilibrio hormonal y es muy frecuente, por ejemplo, en las mujeres perimenopáusicas que puedan acompañarse entre los síntomas normales del desequilibrio hormonal palpitaciones como síntoma cardiovascular. Pueden producir impactos de forma significante en la calidad de vida y generar costos considerables. Por lo tanto, es importante saber qué es lo que vamos a priorizar y cuáles son aquellas palpitaciones que realmente no vale la pena priorizarlo. Entonces, esto es significante y con el envejecimiento de la población cada vez vamos a tener un incremento de las enfermedades crónicas y este tipo de consultas van a ser más frecuentes, ya las estamos viendo, por ejemplo, el paciente que nos llega con el smartwatch y dice, no, es que cuando estaba haciendo la actividad sentí y la frecuencia se subió y doctor mire, y bueno, y era como decíamos, los latidos normales. Pero puede que sí tenga razón y dice, no, estaba viendo televisión y entonces mire cómo se me aceleró y se me fue a 180 la frecuencia y mire el registro y quizás sí tenga una taquicardia supraventricular el paciente. Entonces, entre las causas pueden ser cardíacas, no cardíacas o mixtas, porque aquí, como lo decíamos, la ansiedad, el estrés juegan un papel también en el mecanismo mismo fisiopatológico de este síntoma. Y entre las causas cardíacas, pues las enfermedades cardíacas, las extrasístoles, las cardiomiopatías pueden ser la causa, pero recordemos que hay algunas situaciones fisiológicas que también pueden producir las palpitaciones, como anemia, el hipertiroidismo, la hipoglicemia, y que algunos medicamentos de los que usamos generalmente en manejo de nuestros pacientes crónicos, como los inhaladores y los antidepresivos, pueden producir esta sensación de palpitación. Esta diapositiva básicamente lo que quiere dar a entender es que no solamente hay factores cardiovasculares, sino también otros factores, como hemos ya ido esbozando, que puedan producirla. Entre esos, por ejemplo, el desequilibrio metabólico y hidroelectrolítico. Algunos alimentos pueden generar palpitaciones. De hecho, nosotros los electrofisiólogos, cuando tenemos pacientes con arritmias, le mandamos a suspender algunos de estos alimentos y algunos, como decíamos, el guaraná, el ginseng, que hacen parte de las bebidas estimulantes que hoy utilizamos, también pueden generarlo y por lo tanto puede ser una forma de consulta frecuente en personas jóvenes que consumen este tipo de bebidas energizantes. Entonces, como podemos ver aquí en este ciclo fisiopatológico que les estoy mostrando, hay una serie de condiciones donde no solamente la producción de las arritmias tiene que ver con el corazón, de las palpitaciones que digo, tiene que ver con el corazón, sino que hay otras condiciones acompañadas generalmente de un estímulo psicológico o emocional que pueden llevar a desencadenar este tipo de actividad eh, eh, que puede ser producto de un cambio en las dinámicas y en las funciones del corazón, por ejemplo, aumento del cronotropismo o del inotropismo, y esto producir la sensación de las palpitaciones sin ser generalmente una condición de arritmia o patológica. En la evaluación clínica es importante que tengamos en cuenta algunos elementos. Por ejemplo, la frecuencia en que se presenta, la duración, el sitio de localización, si es en el centro del pecho, si es en cuello o garganta, que para nosotros es significante en algunas taquicardias supraventriculares reentrantes y en las taquicardias ventriculares, eh, y la intensidad, si es leve, si es moderada, si es fuerte o violenta. Y para nosotros es significante también saber si es regular, si es rápida o si es irregular. Entonces, si el paciente dice
que la siente irregular, estamos pensando en que puede tener una fibrilación auricular o pues una extrasístole ventricular, etcétera, etcétera. Pero también es significante el inicio, si se comienza de manera rápida, si el inicio es lento y los síntomas acompañantes, si se acompaña de mareo, de síncope, de dolor o de síntomas disautonómicos, y quizás lo que estamos presencia de un síndrome coronario o alguna patología cardiovascular más seria. Los antecedentes personales y familiares hay que ocultarlos y pues el consumo ya hemos visto que hay medicamentos y hay eh, alimentos y sustancias estimulantes que pueden generar esta sintomatología, entonces hay que ocultarlo. En el examen físico, pues hay que evaluar el paciente, mirar los signos vitales, porque quizás está hipotenso o está la frecuencia realmente alta, o podemos hacer la ocultación cardíaca y hacer la toma de muestra del pulso y mirar si hay un déficit de pulso y quizás eso con irregularidad nos está hablando de una fibrilación auricular. Si hay un soplo, si hay algunos otros componentes como tocar la tiroides del paciente, estaría indicado, ya que pues la tiroides tiene una relación muy directa por el efecto de la tiroxina en el metabolismo cardiovascular, entonces es clave que cualquier sintomatología o alteración de la tiroides puede producir síntomas cardíacos, en este caso las palpitaciones. Lo mismo que un examen neurológico, no cabe descartarlo, pues si es irregular podemos estar en presencia de un accidente cerebrovascular o una ITE en un paciente con una FA, quizás. Aquí hay un ejemplo muy claro, esta es una ectopia ventricular bigeminada, es un motivo muy frecuente para nosotros de consulta. Paciente está bigeminando, quizás para nosotros no tiene la trascendencia esto que pensarían por el hecho de ser ventricular y muchas veces puede ser por un desequilibrio metabólico o hidroelectrolítico y realmente no tener una connotación tan grave o catastrófica como quizás la dupleta que está abajo sí lo puede tener. Entonces, miren ustedes por qué es significante evaluar. Los órganos de los sentidos, y esta es una consulta muy frecuente, están relacionados muy estrechamente con los órganos vitales. En este caso, el corazón, cualquier cambio sobre el globo ocular puede producir bradicardia o puede producir cambios eléctricos. Entonces, es frecuente que en algunas cirugías donde los órganos de los sentidos están incluidos puedan presentarse algunas extrasístoles o palpitaciones y generar alarma. Y sabemos que es que también tenemos que tener en cuenta que hay estructuras del organismo que están interconectadas y que pueden producir cambios en la dinámica del ritmo cardíaco. También recordar las funciones del músculo cardíaco, que a veces se nos olvida, solo nos acordamos del cronotropismo, pero como les decía, el inotropismo es clave porque a veces la fuerza, el aumento de la fuerza de contractilidad puede producir esa sensación de palpitaciones, lo vemos mucho en los pacientes con síncope vasovagal cuando ya están en las fases más tardías, ya casi para el síncope, y les produce y los genera dolor, pero también hay otros como el hecho de tocar el corazón puede producir extrasistolias y entonces cualquier cambio pasando un catéter podemos ver extrasístolia y el paciente o generarle palpitaciones al paciente. Entonces es clave también tener en cuenta todos estos aspectos que nos ayudan en la toma de decisiones. Quizás en el enfoque diagnóstico es clave hacer un electrocardiograma, como lo hemos visto en el ejemplo que les mostraba. Quizás un holter electrocardiográfico puede ayudar, el ecocardiograma para mirar la función del paciente y poder generar un diagnóstico ya mucho más específico de si esta palpitación tiene algo estructural cardiovascular o no. Quizás hay otros exámenes que nos pueden ayudar. Nosotros utilizamos mucho el monitor de eventos externo o el implantable cuando son palpitaciones que se presentan por cierta frecuencia y que son crónicas y recurrentes. O la prueba de esfuerzo para mirar si estas palpitaciones están relacionadas con el reposo o con el ejercicio, que para nosotros puede ser significante. El polisomnograma, porque quizás la apnea del sueño es una de las causas más frecuentes de este tipo de palpitaciones temprano
o al acostarse y me acuesto, me levanta palpitaciones y la sensación de ahogo, o me levanto y después de haber dormido siente la palpitación en la mañana. Entonces, quizás lo que está haciendo es una fibrilación auricular el paciente por una apnea del sueño severa que tiene. Quizás el estudio electrofisiológico lo utilizamos nosotros para definirlo, por eso es importante definir, como decíamos al principio, si lo que estábamos era en una cosa fisiológica o definitivamente la palpitación tiene una estructuralidad. En los exámenes de sangre y electrolitos son significantes porque a veces hay alteraciones hidroelectrolíticas y bueno, y hay imágenes más profundas como el uso de la resonancia magnética, quizás puede ser un examen clave para nosotros en algunos casos. Mm, es importante hacer un enfoque diagnosticado, de diagnóstico mejor basado en los resultados de las guías, porque esto nos ayuda y nos va a mostrar una estructura, como las guías lo manejan, de la American Heart Association, eh, porque nos ayuda a reducir costos innecesarios, prioriza el cuidado y hace que podamos estar en una práctica médica actualizada y alinearnos con los estándares internacionales en manejo de este tipo de eventos y dándole la connotación a lo que realmente tiene valor. Entonces, clasificar las palpitaciones en una evaluación inicial, teniendo en cuenta todo el recorrido que hemos planteado, eso nos ayudaría como médicos a tomar una decisión más y priorizar qué es lo que realmente es significante, qué se va para el electrofisiólogo, qué le hago un electro y qué necesita exámenes más avanzados, estratificar el riesgo y criterio de derivación y tener en cuenta el manejo de la medicina basada en evidencia. Entonces, este enfoque está planteado en tres tipos de pacientes. El paciente de bajo riesgo, que es aquel que definitivamente no estamos muy claros que esta sintomatología tenga una estructuralidad, entonces podemos hacer quizás un electro de reposo y hacer un monitoreo ocasional de los síntomas si persisten o si nos parece que puede tener o que son molestos. Entonces, eso es lo que podríamos hacer con un paciente que cataloguemos en la urgencia como de bajo riesgo. O un paciente que cataloguemos como paciente de riesgo moderado, entonces le solicitaríamos un holter, una prueba de esfuerzo para evaluar la actividad física y pues la valoración por el cardiólogo sería el paso siguiente. Y en un paciente de alto riesgo, pues ya tendríamos que hacer una monitorización más ambulatoria extendida o quizás implantar un monitor de eventos o quizás monitorizar el paciente continuamente si lo tenemos en la sala de urgencia, solicitarle un eco, quizás solicitar la valoración por el electrofisiólogo y quizás hasta hacer una resonancia magnética cardíaca, un estudio electrofisiológico sería el manejo. Entonces, miren que es importante priorizar. ¿A qué nos ayuda esta relación? Para que, ¿cómo entonces en conjunto o en global podemos concretar cuál debe ser el abordaje? Entonces, primero debemos diferenciar bien las palpitaciones benignas de las malignas o patológicas, identificar signos de alarma, antecedentes familiares es muy importante. Si hay antecedentes de muerte súbita familiar, esto puede ser un agravante de la situación y quizás por eso considerarlo ya de moderado o de alto riesgo. Hacer una anamnesis detallada, hacer una exploración física concienzuda, pensar en un electrocardiograma en todos los casos, monitoreo ambulatorio o hospitalario, dependiendo del riesgo que lo clasifiquemos, y hacer estudios de laboratorio considerando pues causas que podrían producirlo. Eh, y con eso, pues, al identificar causa, vamos a orientar mejor el manejo, tranquilizar al paciente, facilitar una atención o una identificación temprana de patologías mucho más complejas, nos permitiría establecer ese factores o esa estratificación de riesgo y con eso vamos a reducir seguro la ansiedad del paciente y vamos a optimizar los recursos del sistema de salud nuestro, que son escasos y por eso tenemos que darle trascendencia a lo que realmente tiene valor. El tratamiento y el manejo, entonces es importante modificar el estilo de vida. Entonces, si la persona hemos definido que tiene un factor de uso de bebidas estimulantes significante, por ejemplo, el uso de 2
tazas de café en adelante ya se considera puede producir palpitaciones o cambios cardiovasculares. Hasta dos puede uno tomarse con cafeína en el día. Después de allí ya pueden producir ciertos cambios cardiovasculares, entonces, o las bebidas energizantes, entonces reducción de este tipo de bebidas. Mejorar los hábitos alimenticios, el ejercicio regular, manejar el estrés y quizás aquí algunas técnicas de relajación se han ido implementando para el manejo de esos pacientes que son muy sintomáticos y de bajo riesgo. El tratamiento medicamentoso, pues básicamente se hace teniendo en cuenta el uso de betabloqueantes a bajas dosis, si no hay otros factores, y el uso de antiarrítmicos. Hay otros medicamentos como están aquí establecidos y quizás estos son los tratamientos que usamos nosotros ya en aquellos casos de alto riesgo. Eh, Recordar y quiero dejar ese mensaje que las palpitaciones pueden tener un origen psicosomático, por lo tanto, es importante establecer el riesgo, determinar bien la causa y establecer bien de esta manera el manejo, porque no todo es de origen cardiovascular. En conclusiones, entonces, es importante la educación del paciente, insistir en la necesidad de tranquilizarse, de conseguir manejar la situación, de bajar el estrés, porque puede ser un factor más de ansiedad, y de remitir hacia el cardiólogo o al electrofisiólogo lo que se ha considerado mucho o de moderado o de alto riesgo. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, doctor Clímaco, por esa presentación.